¿Qué sucede con el verbo quedar? Este verbo suele confundir un poco a los estudiantes. ¿Pero por qué? Este tipo de verbos funcionan muy bien cuando los entendemos en un buen contexto. Y hoy te voy a mostrar no uno ni dos, sino 7 usos posibles del verbo quedar en español. Hola a todos y todas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a nuestro canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y hoy vamos a aprender sobre uno de los verbos más camaleónicos del español, el verbo quedar. Podemos verlos en diferentes contextos, como para acordar una cita, en una conversación diaria, también en series, y a veces cambia el significado, pero tranquilo que hoy lo resolvemos. Así que si quieres saber todas las formas de utilizar este verbo, quédate hasta el final de este video. Y sin nada más que decir, empecemos. Veamos el primer uso del verbo quedar y se usa como sobrar o permanecer. Veamos estos ejemplos. Solo queda un pedazo de pizza. Significa que es el último pedazo que sobra, así que corre antes que alguien más se lo coma. Nos quedan 2 cervezas por pagar. Cuidado, no te vayas sin pagar las cervezas. Todavía me queda café en la taza. Traducción: no te lleves mi taza. Me queda un poco por beber. Aquí está el truco. Piensa en quedar como algo que todavía está ahí, lo que no se ha ido o no se ha terminado. ¿Qué te parece este uso? ¿Lo has escuchado antes? Ahora pasemos a otro uso de quedar. Y en este caso lo utilizamos para ubicación. ¿Dónde queda el museo? ¿O dónde queda tu casa? Aquí quedar es estar ubicado. La estación de tren queda a 2 cuadras. Se ubica a 2 cuadras. ¿Dónde queda Machu Picchu? Queda en Perú. En estos casos es como una manera informal de decir está. ¿Dónde queda? ¿Dónde está? En lugar de decir mi casa está cerca, puedes decir mi casa está por aquí. Ideal para dar direcciones o sonar más natural. Siguiente uso. En este caso lo utilizamos con el pronombre se. Quedarse, que es igual a no moverse. En este caso estamos hablando de un uso más físico, pero también bastante útil. Quedarse igual a permanecer en un lugar. Yo me quedo aquí, mientras tú entras. Nos quedamos en casa todo el domingo viendo series. ¿Ya te vas? No, me quedo un rato más. Se usa mucho en planes entre amigos, familia o quizás una videollamada cuando no quieras moverte. Hay una frase que se hizo muy famosa durante la época de la pandemia que fue quédate en casa. Aquí utilizando el verbo quedarse. No salgas de tu casa. Hasta ahora hemos visto algunos usos del verbo quedarse. Pero antes de continuar, quiero invitarte a visitar nuestro canal de YouTube. Aquí también podrás encontrar muchos más videos sobre la gramática del español, la cultura hispana y algunos otros datos curiosos como este. Te recomiendo activar la campanita para ser el primero en ver un video nuevo y así seguir practicando tu español con nosotros. ¿Qué esperas? Nos vemos también en los otros videos. Pero continuemos con esto. ¿Qué pasa si te vas de viaje y alguien te dice ¿dónde te vas a quedar? Esto sería similar a ¿dónde vas a hospedarte? Lo utilizamos cuando hablamos de alojamiento, un hotel, una casa, un hostel. ¿Dónde te vas a quedar? Por ejemplo, nos quedamos en un hotel en Cusco. ¿Te vas a quedar en la casa de tu amiga o vas a rentar un lugar? En Roma me quedé en un hotel hermoso con vista al río. Es súper común cuando organizamos viajes. Y sí, también se utiliza el verbo en pasado y en futuro. Aquí viene uno de mis usos favoritos de este verbo, que es quedarse más un adjetivo. Esto para una
reacción emocional. Veamos cómo. Quedarse puede expresar cómo te sientes después de algo. Por ejemplo, vi esta película y me quedé sin palabras. Me quedé impresionada con tu español. Después del concierto, me quedé un poco sorda de un oído. Otras expresiones que se utilizan mucho son, por ejemplo, me quedé en shock o también me quedé congelada y podría ser me quedé dormida. Todas estas se utilizan en el día a día. Imagina que estás en una tienda probándote ropa y alguien te dice, ¿cómo te queda el pantalón? Aquí hablamos de ropa, de estilo o de impresión. Quedar sería igual a lucir o sentar bien o mal. Ese vestido te queda increíble. La chaqueta me queda un poco grande. ¿Cómo me quedan estos lentes? Como mencioné al principio, se puede utilizar cuando estamos hablando de ropa, pero también puede ser, por ejemplo, un corte de pelo, maquillaje o decoración de algo. Entonces ya sabes, si quieres dar un cumplido a alguien, también puedes utilizar este verbo. Ahora pasamos al último uso del verbo quedar y es para coordinar una reunión o una cita. Quedar sería igual a hacer planes o ponerse de acuerdo para algo. ¿Quedamos a las 6 en la cafetería? Sí, quedamos este viernes para cenar. ¿A qué hora quedamos mañana? Este uso es un poco más común en España, pero se entiende en toda Latinoamérica. En lugar de decir nos vemos, podemos decir quedamos, muy útil si quieres sonar como un local cuando viajes a España. Ahora sí, ¿qué te parecieron todos estos usos del verbo quedar? Muy útiles, ¿cierto? Pero, como siempre, yo quiero saber qué piensas tú. Así que dime, ¿cuál de todos estos usos ya conocías? ¿Conoces algún otro verbo que tenga tantos significados como este? También te reto a crear tus propias oraciones utilizando el verbo quedar. Puedes colocar estas y tus respuestas en los comentarios porque vamos a leerlos todos. Y obviamente siempre guardando respeto. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejar tu like. No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También te invito a pasar por todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido a diario y también algunos ejercicios. Y si no sabes cuál es tu nivel exacto de español, tenemos un test de nivel completamente gratuito en nuestra página web burbujadelespañol.com. Aquí también encuentras artículos en español y clases online. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.